Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, según cuando estén mirando de nuevo. Vamos a retomar nuestras clases de máquinas eléctricas, electrotecnia y máquinas. Ahora lo que vamos a ver en esta clase es una introducción al transformador, ¿sí? El transformador es la primera máquina eléctrica en sí misma que vamos a ver. Nosotros estuvimos en algunos de los cursos, de algunos de los que están viendo estos videos, hablamos algo de qué son las máquinas eléctricas, en otros no tanto, así que bueno, inicialmente, perdón, no era en este PowerPoint, ahora les cambio el PowerPoint, este no era, es este, es este PowerPoint que está acá el que tenemos que ver. Les, les recuerdo que es una máquina eléctrica. Una máquina eléctrica es algo que transforma energía de un tipo en energía de otro tipo. Nosotros vamos a ver en las materias que tienen ustedes conversión de energía mecánica en eléctrica y eléctrica en mecánica. Y como primera máquina vemos esta, que es como primera máquina eléctrica, es el transformador, que en este caso transforma la energía eléctrica de una tensión y o corriente en otra, de otra tensión y en energía eléctrica de nuevo, de otra tensión y corriente. O sea, como tienen el dibujo de abajo, el transformador lo que hace es, se le suministra potencia eléctrica y el transformador saca potencia eléctrica. Digamos, lo alimentamos de un lado y de un lado le ponemos una fuente, del otro lado le ponemos una carga. Al lado que le ponemos la fuente lo llamamos primario y van a ver que todas las magnitudes eléctricas que estén de ese lado le vamos a poner una letra 1 para indicar primario y secundario al lado en el que estamos poniendo la carga. A estas magnitudes de este lado le vamos a poner letra 2, como ven aquí en la figura. O sea, nosotros alimentamos con una potencia eléctrica 1, sacamos una potencia eléctrica 2, tenemos una tensión 1 y una corriente 1, y en el secundario una tensión 2 y corriente 2. Por supuesto, siempre la idea de estas conversiones de energía, lo que las características es que se hacen a través del campo magnético. Estoy viendo un error en la transparencia, ahora antes de enviarla se las voy a corregir. La idea es que el campo magnético es el que hace el acoplamiento para que se pueda realizar esta transformación de energía. Esto pasa en todas las máquinas eléctricas. En este caso, la máquina tiene un circuito magnético con dos bobinados, que es lo que casi vamos a tener en todas las máquinas. Lo que pasa que en algunas, como tenemos que transformar eso en energía mecánica, vamos a necesitar aire para que, bueno, haya una parte que gire respecto a otra que está quieta. En este caso, es un circuito magnético sin entreguierros, ¿sí? Con dos bobinas. Por supuesto, lo ideal en esta máquina eléctrica, en cualquiera, es que la potencia, nosotros siempre vamos a entregar una potencia y vamos a conseguir otra, y en el medio vamos a tener pérdidas, ¿sí? Lo ideal sería que la potencia, que no hubiera pérdidas, pero bueno, eso en la realidad no lo vamos a tener nunca. Y lo ideal es que la potencia que entregamos sea lo más parecida posible a la potencia que sacamos, o sea, que las pérdidas sean lo menor posible. Acá no se los representé porque en el transformador no se ve tan claro, pero como siempre nuestro acoplamiento entre las dos partes de una máquina eléctrica, siempre vamos a tener dos partes, una eléctrica, una mecánica, dos bobinados, siempre vamos a tener dos partes en las máquinas. En esta máquina y en todas vamos a necesitar campo magnético. Entonces, siempre parte de la energía que suministremos o la que consigamos, según si entramos con eléctrica o salimos con eléctrica en la máquina, va a tener que ser utilizada para producir el campo magnético o sostener el campo magnético. ¿Sí? Bueno, entonces esto sería en general que es un transformador. Pero en la práctica, ¿cómo los vemos los transformadores? ¿Qué tipos de transformadores hay? En realidad, el principio de funcionamiento va a ser más o menos parecido, pero la diferencia está en para qué se utilizan y qué tipos de potencia manejan. Los transformadores que menos vamos a ver en la materia, pero que ustedes sí están usando en los laboratorios, en todos los trabajos prácticos de laboratorio y en los trabajos prácticos de electrotecnia los usaron, son los transformadores de medida o transformadores de corriente. ¿El objetivo cuál es? Uno tiene que hacer un circuito como este que está aquí, ¿sí? Tiene que medir una magnitud, una corriente,
Y bueno, si uno tiene que ver una corriente de varios amperes, de 30 amperes, tendría que poner un instrumento importante para medir esa corriente. Entonces, en general, se trabaja con corrientes menores en los instrumentos y lo que se pone para transformar, bajar ese valor de corriente, son transformadores de intensidad. Esta está sacada de una práctica de trifásica, es un pedacito, ¿no? Acá estaría la carga. No, una práctica de monofásica, perdonen. Y fíjense que para medir corriente y medir potencia, la bobina amperométrica, ¿no? Del batímetro, eh, ambas bobinas las ponemos conectadas en el secundario de un transformador de medida. En general, los transformadores de medida, muchos de ellos están pensados para que uno pudiera medir la corriente en un cable. Entonces pasaría el cable por este agujero que estoy mostrando y bueno, y después lo conectaría al mismo instrumento, o sea, un instrumento de medición. Esto sería la idea de un transformador de medida, ¿sí? Y eso, en la práctica, esto es una forma del transformador con el agujero, digamos. En general, estos transformadores tienen un núcleo toroidal alrededor del cual están los dos bobinados, no es el rectangular que veníamos trabajando, ¿sí? En el video de circuitos magnéticos. Y una de las aplicaciones más comunes es esta que se ve acá, en este caso es una medición de un tablero eléctrico. O sea, este mismo toroide funciona como una pinza, se abre, esto sería la pinza, lo que está en rojo. Fíjense que este es un tipo, un tester, ¿no? Un instrumento de medida que uno puede llevar en la mano. Entonces uno rodea el cable, ¿sí? Con esa pinza y mide la corriente en el cable. Esta es una forma muy común de medir cables de todas las tensiones, incluso los cables de alta tensión. Bueno, este transformador no lo vamos a ver mucho en la materia, salvo lo que están viendo en la práctica. Y sí vamos a trabajar un poco más con los transformadores de potencia o de tensión. Esos son los que vamos a ver en detalle. ¿Estos qué objetivo tienen? Aumentar o reducir la tensión. Por ejemplo, si ustedes tienen un aparato que compran, tiene un aparato que funciona en 110 volts, ¿sí? Y ustedes la tensión que les da la red 220, bueno, si alimentaran un aparato que funciona en 110, en 220 lo queman. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pero un transformador para reducir la tensión, ¿sí? En general, el principio de funcionamiento del transformador es mantener la potencia. Ahora lo vamos a ver enseguida a continuación. Entonces, la idea es que si uno aumenta la tensión, del lado que tiene más tensión, tiene menor corriente, ¿sí? Y del lado que tiene menor tensión, tiene mayor corriente. Por ejemplo, fíjense acá les puse un ejemplo y de paso ya les voy contando cómo se especifican estos transformadores. Estos transformadores, no sé si molesta el dibujito. Perdonen porque yo tengo acá un icono del Adobe Connect, no sé si lo ven ustedes, que podría estar molestando. Bueno, acá hay un transformador de 100 kVA, este podría ser un transformador de distribución, el de la esquina de su casa, ¿sí? 13,2 kV, 380 volts, o sea, en estos transformadores de tensión lo que se especifica es lo que se especifica en los transformadores de tensión es la tensión del primario nominal para la que está diseñado y la tensión del secundario nominal. Barra, ¿no? Como está acá representado, una barra, 1 nominal, U2 nominal, y se los elige por potencia aparente, ¿sí? U por I, recuerden. Entonces, fíjense, 13,2 kV, 100 kVA, la corriente nominal del primario, 7,6 amperes. Y la corriente nominal del secundario, 263. Ustedes piensen que este podría ser un transformador que está alimentando 10 viviendas, ¿sí? Las 10 viviendas están en 380 volts, bueno, están por fase, no importa, pero no importa, yo les puse acá 380. 263, ¿sí? Amperes suman las viviendas. Eso después hay que juntarlas todas, se sube la tensión y se disminuye la corriente. ¿Está bien? Esa es un poco la idea. Acá tienen un transformador de alta tensión. Fíjense, bueno, como este es un transformador trifásico de alta tensión que está puesto en una subestación. Las subestaciones eléctricas justamente es esto. Son estaciones transformadoras donde se cambia la tensión, ¿sí? Ahora les cuento un poco más de qué se trata eso. Un poco la idea del transformador de potencia, nosotros todos los días vivimos gracias a los transformadores de potencia, porque la idea es la siguiente. Se genera energía en el sistema nacional, ¿sí? Y se envía a una red que es la red de alta tensión. En el caso de Argentina, esta red, que dice alto voltaje, AT le solemos poner nosotros alta tensión más que voltaje decimos, suele ser una red
en Argentina de 500 kilovolt. Hay también de 220 kilovolt y 132, pero suele ser de 500. Hay un gran anillo que se llama, hay un anillo, un gran sistema que es de 500 kilovolt. Entonces, en este sistema aportan todos los generadores, que en realidad ya tampoco generan en 500 kilovolts, sino que también suben la tensión para mandarla a esa red. Esa red la tiene que hacer llegar hasta nuestras casas, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Ustedes piensen dónde están estas redes y dónde estamos nosotros, la cantidad de kilómetros que tienen que recorrer. Entonces, si tenemos una línea muy larga de muchos kilómetros, no podemos tener una corriente alta. Ustedes piensen, desde esta línea de alta tensión hay que alimentar, todas estas serían, por ejemplo, ciudades, ¿sí? Ustedes piensen, si cada uno de estos usuarios consume 10 amperios, ustedes pónganle que acá hay 10.000 usuarios, ¿cuánto estamos teniendo? ¿Qué corriente tendríamos si seguimos con la misma tensión? Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos la tensión y con eso bajamos la corriente. O sea, que tenemos un único cable que está alimentando a todos estos usuarios, ¿está bien? Entonces, lo que hacemos es subir la corriente para que este cable no sea de tan alta corriente. Recuerden que la corriente es el factor de diseño de los cables y además las pérdidas son proporcionales al cuadrado de la corriente, entonces no podemos tener altas corrientes. Bueno, eso es lo que se llaman las barras, estas serían las barras de tensión donde equilibramos las tensiones y acá estaríamos en el nivel de baja tensión, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es la distribución dentro de una ciudad, por ejemplo, donde ya la hacemos en media tensión. En Argentina 13,2 kilovolt es la típica. Y luego todas estas ciudades van al gran sistema interconectado y a redes de alta tensión también a través de transformadores. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende? El transformador nos permite tener sistemas eléctricos. Vamos a ver entonces, tratar de entender cómo es el principio de funcionamiento de los transformadores. En una idea, como les puse en la primera transparencia, es un circuito magnético, en vez de con una bobina, en un principio la formita esta cuadrada, para los transformadores de potencia es más o menos la que va, tienen más cosas, pero bueno, podemos verlo con esta forma inicial, que era la que habíamos visto en circuitos magnéticos, pero con dos bobinados, con diferentes números de vuelta, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Se alimenta el primario con corriente alterna, ¿está bien? El que dice 1. Ahí estaría el dibujito. Perdonen todos los dibujos de esta parte del transformador, son todos hechos a mano. Y bueno, no se puede dibujar muy bien en el PowerPoint. Así que discúlpenme los feitos que quedan los dibujos. Las fórmulas espero que lo entiendan si no me piden aclaración. Bueno, se alimenta el primario con una corriente alterna 1, ¿sí? Fasor, ¿no? ¿Qué se consigue? Conseguimos una corriente que circula, ¿está bien? Con esa corriente que circula, ¿qué tenemos? Un flujo magnético, ¿sí? Que circula por el circuito magnético. Acá aplicamos la ley de Hopkinson, ¿sí? No tiene mucho misterio. Ahora, ¿qué sucede? Esto, aplicamos tensión alterna, corriente alterna, el flujo es variable en el tiempo. Entonces, ¿sí? ¿Qué aparece? Una tensión inducida, porque hay una derivada del flujo respecto al tiempo en las bobinas, ¿sí? Menos derivada del flujo concatenado respecto al tiempo. ¿Se acuerdan? La tensión inducida. Bueno, ¿sí? Si nosotros consideramos, bueno, al aparecer esta tensión, fíjense lo que pasó en el secundario. En el primario, nosotros estábamos alimentando con 1, apareció una tensión inducida, porque todo bobinado sometido a una variación del flujo magnético tiene una tensión inducida. En el secundario teníamos abierto. O sea, por ahora nosotros estamos tomando un secundario en vacío. Con el secundario en vacío, ¿qué estaba pasando? Bueno, tenemos tensión inducida. ¿Qué quiere decir? Que en estos bornes, creo que no sé si lo puse, vamos a tener una tensión U2, ¿sí? O sea, alimentando el primario conseguimos una tensión en el secundario, ¿sí? Ahora vamos a tratar de ver qué relación tienen estas tensiones. Entonces acá están un poco las fórmulas. ¿Qué tenemos en común? El flujo magnético, ¿sí? Que es un flujo alterno. Las tensiones inducidas tienen estas fórmulas, ¿no? La E1 menos la derivada del flujo concatenado. El flujo que concatena el bobinado 1, ¿cuál es? Ese flujo en común que tienen por el número de vueltas del bobinado. Y el de 2, el flujo en común que tienen por el número de vueltas del bobinado. ¿Está bien? Acá tienen las dos fórmulas. Luego tienen, bueno, derivamos el flujo que ya tenemos la fórmula ahí.
nos dan estas dos derivadas, donde, bueno, hay una cosa interesante, es que fuera derivada sale el valor pico del flujo magnético y la pulsación eléctrica omega, que recuerden que es 2pi por f, o sea, interviene la frecuencia, ¿sí? Y esto que nos queda acá, cualquiera de las dos tensiones, fíjense, que es E1 de t, un montón de cosas, por coseno omega t, ¿sí? Que se podría, que es una magnitud, estoy teniendo, a partir del flujo, una magnitud eléctrica que varía en forma senoidal en el tiempo, ¿sí? Esa magnitud eléctrica va a tener un valor de pico y va a tener, bueno, una fase, etcétera, y una frecuencia. La frecuencia es la misma que la de R. Y lo mismo con E2. Ahora fíjense cuál es la diferencia entre 1 y 2, 1 de T y E2 de T, o sea, lo que se induce en cada bobinado. Y fíjense que le estoy hablando en términos temporales. En términos temporales, las dos tienen la misma fórmula, lo que difieren, fíjense, las dos tienen seno omega t más 90, o sea, que cuando hago esta división se me va, y me queda la razón de los valores de pico, ¿sí? Y los valores de pico están en relación n1 sobre n2, acá los podemos ver. Eso lo vamos a llamar A relación de transformación. Esta ecuación es muy importante porque ¿qué nos está diciendo? E1 de t y E2 de t, N1 y N2 son dos números, son número de vueltas. Entonces, E1 sobre 2 siempre nos da una constante, instante, instante. ¿Qué quiere decir? Que están en fase, ¿sí? Y la otra cosa es que sus valores eficaces guardan esta relación A, ¿sí? Bueno, entonces, veamos esto, todo bárbaro. Sabemos que conseguimos por ahora en tensión inducida. ¿Y qué pasa con la tensión 1? Con la tensión U1 y U2. Bueno, si nosotros consideramos, miren ahora el esquema, si nosotros consideramos que a ambos bobinados les despreciamos no tienen resistencia por ahora, vamos a considerarlos ideales, son bárbaros, no tienen resistencia. Miren esta malla, en esta malla, ¿qué elemento hay? 1 E1, U1 igual a E1. En esta malla, ¿qué elemento hay? U2 igual a E2, ¿sí? Entonces la relación que hay entre E1 de t y E2 de t es la misma que entre U1 de t y U2 de t. O sea que U1 y U2 están en fase y los valores eficaces están en relación A. Esta va a ser una conclusión importantísima, ¿sí? Pero cuidado, para hacer esto hicimos dos suposiciones. Que los bobinados no tienen resistencia, que es la que acabo de decir, y hay otra que yo la dejé pasar, pero nosotros supusimos que todo el flujo que se producía a través de esta corriente era concatenado por ambos bobinados. Y sabemos que en la práctica, ya lo vimos en circuitos magnéticos, eso no sucede, ¿sí? Entonces, cuidado con estas dos. Después, cuando veamos transformador real, vamos a desarmar estas hipótesis. Sigamos. Por ahora vamos a considerar el transformador lo más ideal posible. Vamos a poner ahora, fíjense, en este esquema hay un problemita, ¿no? Porque hay algo que es raro, que después lo vamos a desarmar recién en la próxima clase cuando veamos transformador real. Hay algo medio extraño, y lo medio extraño es que nosotros tenemos una potencia acá, porque tenemos 1 y 1 coseno phi, ¿sí? De lo que hay ahí. Y de este lado, ¿tenemos potencia? P2, ¿cuánto vale? Si no hay corriente, vale 0, ¿sí? Entonces acá hay algo en el modelo que, bueno, no refleja del todo, por lo menos esta situación, que es la situación de vacío. Ahora veámoslo en carga. Esto era lo que teníamos antes, le agregamos carga. ¿Está bien? Una impedancia que estamos alimentando. Aparece una corriente I2, ¿sí? Bueno. Ahora vamos con las hipótesis. Fíjense. Nosotros estamos diciendo, vamos a considerar que este transformador es ideal. Si decimos que el transformador es ideal, entonces, ¿qué decimos? Bueno, no hay pérdida de potencia, ¿está bien? Lo que entra instante a instante es igual a lo que sale. Bueno, ya dijimos, eso implica que los bobinados no tienen resistencia, y acá estamos despreciando algo que también vimos en otros videos, que es el problema de las pérdidas en el hierro. Estamos diciendo que el hierro no tiene pérdidas. Estamos diciendo que no hay flujo disperso, y hay una hipótesis más que en realidad la vamos a terminar de entender un poco más cuando veamos transformador real, que es que no hace falta corriente para magnetizar el núcleo. Ahora se las voy a explicar en el próximo video. Por ahora, créanme eso.
Entonces, si decimos que las potencias de entrada y de salida son iguales, tenemos esto, P1 igual a P2. ¿Y cuánto era P1? U1 por I1, P2, U2 por I2. Fíjense que si ponemos 1 sobre 2 es igual a I2 sobre 1, según esta ecuación. Y entonces, I1 sobre U2, ¿cuánto era? A. Entonces, las dos son igual a A. O sea que si hablamos de los valores eficaces, podríamos escribir lo que quedó recuadrado. 1 sobre U2 igual a I2 sobre I1 igual a A. ¿Sí? Era lo que yo les conté antes, ¿no? Si mantenemos la potencia, en el ejemplito que habíamos puesto primero, si mantenemos la potencia, entonces, bueno, si tenemos mayor tensión, menor corriente, ¿sí? Era lo que hablamos. Bueno, ahora que ya sabemos estas relaciones, les quería plantear este tema. Nosotros tenemos un transformador, acá ya les dibujé el transformador, cómo lo solemos representar para no representar tanto, ¿sí? Un transformador, uno, acá puse una tensión de fuente, o sea, el transformador sería lo que está en negro, con sus variables serían U1 y 1, U2 y 2, habría una US, sería la tensión que aplicamos en la fuente, y hay una carga, o sea, de afuera una fuente y una carga. La cuestión, la carga Z de carga, ZL, recuerden que yo voy a usar L de load para carga. Lo que quisiéramos encontrar es si esta carga que está en el secundario del transformador, o sea, querríamos ver si hay alguna carga en el primario que produzca el mismo efecto en la línea de alimentación, que sería US, ¿no? En esta I1 y 1, que esta carga. O sea, ZL está en el secundario conectada. Estamos buscando una carga que vista desde el primario tenga el mismo efecto. ¿Sí? O sea, que estamos buscando una carga en el primario que tenga el mismo efecto que ZL. O sea, para la línea, esta situación, la línea sería esto, ¿no? Para la línea, toda esta situación tendría que ser equivalente a esta. ¿Cuánto vale esa Z'L? Le pusimos prima porque ya le voy dando algo de nomenclatura. Sería la impedancia que está en el secundario vista desde el primario. A ver cómo sería. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. O sea, nosotros queremos, a ver, un trafo de 220-110 con una carga resistiva de 10 ohm para no complicarlo. ¿Cuánto sería? Acá la I2, sería este ejemplo, ¿no? Acá habría una resistencia de 10 ohm. La carga sería la corriente 110/10, 11 amperes. ¿Sí? Bueno, ¿cómo pasa esa corriente al primario? ¿Cuánto vale I1? I2 sobre A, ¿sí? 5,5 amperes, porque es de relación 2 el transformador. Y esta carga, entonces, ¿cuánto sería? 1 sobre 1. Y me da 40 ohms. Fíjense que 40 ohms es 4 veces la impedancia que tenía, que era 10 ohms. ¿Y esto es casualidad? No. La relación es A cuadrado. Y ahora se los demuestro. Fíjense. Sería esta, una carga en el secundario vista desde el primario. Para verla desde el primario hay que multiplicarla por A cuadrado. Entonces ustedes miden, no saben lo que hay conectado en esta línea. Y van y miden y les va a dar acá hay una carga de 40 ohms. Aunque en realidad es una de 10 ohms conectada a través del transformador. La demostración es esta que está acá abajo. ¿Cuál es la idea? Una carga vista del primario es 1 sobre I1. ¿Está bien? Pero 1 es A por U2. Y U1 es I2 sobre A. ¿Está bien? Nos queda A cuadrado U2 sobre 2, A cuadrado ZL. Es la demostración de esta fórmula. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esto? Si nosotros tenemos algo como esto que está acá arriba, pero tenemos más cosas en el secundario o más cosas en el primario, se nos empieza a complicar resolver el problema, ¿sí? Entonces lo ideal es poder, si nosotros en general lo que queremos saber es qué corriente consume esto desde la línea y de qué valor es la fuente. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, en general nosotros tenemos una carga que tiene que ir a determinada tensión, ¿sí? Y consume determinada potencia. Con esos datos queremos saber cómo hay que alimentarla, ¿sí? Entonces, las cargas no pueden ser solo esto. O sea, la carga es esto, pero puede haber líneas, puede haber impedancia de generador, etc. Entonces, la idea es pasar todo del mismo lado, resolver el problema, y después de resolver el problema, bueno, si tenemos que ver alguna magnitud que esté en el secundario, la volvemos a pasar del lado. Entonces la cuestión sería así. Tenemos como
Fíjense de todas las expresiones que deducimos, por ejemplo, en el transformador de recién, una corriente de 220 en el primario es una de 110 en el secundario. El transformador me da esta equivalencia. Y a la inversa con las corrientes, ¿sí? Y la de las impedancias las vimos. De las impedancias se deduce de admitancias, ¿no? Que tiene que ser inversa. Bueno, entonces la idea es pasar magnitudes de un lado a otro y armar un único circuito y sacarnos del medio el transformador, ¿sí? Cuidado que siempre las potencias no pasan de lado, porque justamente la idea es que el transformador mantiene la potencia. Les hago un ejemplo de para qué serviría esto. Justamente lo que les decía, una carga, tenemos esta situación, carga conectada a través de una línea al transformador, ¿sí? Eso es muy común, por ejemplo, en una industria, ¿no? No tienen la carga pegada al tablero de alimentación. Un transformador, ¿sí? Y acá estaría, bueno, de dónde viene, por ejemplo, esto podría ser un generador interno de la empresa, o de dónde viene la línea y dónde está este transformador respecto a la alimentación general, ¿sí? Y hay una impedancia, porque ya hay algo más en el medio. Entonces, para poder resolver, decir, bueno, ¿cuánto tiene que tener de tensión esto? ¿O cuánto tiene que ser I1? ¿Qué hacemos? U1 y I1, ¿qué hacemos? Pasamos estas dos cargas al primario, ¿sí? Y cuando pasamos, ¿qué pasamos? También las magnitudes. I2 pasa como I'2 y U de L pasa como prima L, ¿sí? U2 pasa como prima 2, todo pasa, ¿sí? Y fíjense cómo resolveríamos. Ponemos estas tres impedancias en serie y podemos sacar qué valor de tensión necesitamos acá. Podemos sacar la corriente. Si sabemos esta fuente, sacamos la corriente, ¿sí? Y después si ustedes me dicen, bueno, pero yo quiero saber la corriente en la carga, volvemos para atrás con esta formulita. ¿Está bien? Esa es un poco la idea. Bueno, esta sería toda la presentación de transformador, introducción al transformador y transformador ideal. Pueden hacer algunos problemas que tenemos disponibles. Y bueno, quedamos a su disposición como siempre para las preguntas que quieran realizar por vía campus o mail o como quieran. Bueno, nos vemos en la próxima clase, donde ya hay varias clases de transformador. En la próxima vamos a hablar ya del transformador real, o sea, vamos a sacarnos de encima estas hipótesis y tratar de ver cómo podemos hacer un modelo del transformador que ya no cuente con esas hipótesis. Entonces, bueno, los espero en el próximo módulo.